Buenos días, continuando el ciclo de conferencias de hombro, hoy el doctor Quintero nos hablará de cómo se rehabilita adecuadamente y la visión desde la ortopedia de la rehabilitación de los pacientes con lesiones de manguito rotador. Doctor Quintero, adelante. Bueno, buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre rehabilitación pues, en los pacientes con síndrome del manguito rotador. Estos son los objetivos de la charla del día de hoy. Me planteé solo estos dos objetivos. Uno, que reconozcamos pues, cuáles son los factores que influyen en la curación de una reparación por una enfermedad por el manguito rotador y cuál es la importancia pues, de la rehabilitación y un protocolo de rehabilitación adecuado para lograr esa rehabilitación. Y que discutamos la evidencia pues desde detrás de esos protocolos de rehabilitación que se han planteado para que entendamos pues por qué se habla de rehabilitación temprana, por qué rehabilitación tardía, por qué la inmovilización, en fin. Entonces, a modo de generalidades, recordemos que pues, la enfermedad por el manguito rotador es un espectro de la enfermedad que va desde, como tal, son un grupo de lesiones que pueden ocurrir a través de los tendones del manguito rotador, que pueden ir desde una inflamación crónica hasta la presencia de rupturas, ya sea de espesor parcial o de espesor completo. Y esas rupturas también de espesor total o espesor completo también tienen un espectro amplio de presentación. Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pueden ser masivas. En fin, y la sintomatología que puede presentar el paciente también es un espectro, o sea, del paciente asintomático, el paciente con dolor leve, hasta el paciente con dolor incapacitante y pérdida de la movilidad a nivel del hombro. ¿Cuál es el problema, pues, de la presencia de dolor crónico y de pérdida del movimiento crónico en estos pacientes que tienen lesiones severas del manguito rotador? Y es que hay estudios que se han hecho en resonancia magnética funcional en el cual evalúan cuál es la respuesta cerebral en la corteza motora y la corteza visual de esos pacientes, comparándolo con pacientes que no tienen esa enfermedad, y lo que encuentran pues es que desde el punto de vista de corteza cerebral hay una peor capacidad para la percepción del movimiento visual, para la percepción de la forma del cuerpo y la percepción del movimiento y la acción de las extremidades en esos pacientes que tienen dolor crónico y pérdida de movimiento crónico por lesiones masivas del manguito rotador. Entonces, estos pacientes, digamos, la discapacidad pues es real. Entonces, cuando nos enfrentamos pues, a un paciente que tiene una lesión por manguito rotador y se decide reparar, ¿qué factores pues, van a influenciar en que esa reparación sea exitosa? Sabiendo de que aunque se reparen y independiente de la técnica quirúrgica, la probabilidad de ruptura está cercana al 20, es mayor al 20%, normalmente entre el 20 y el 40% de lo que reporta la literatura. Y que cuando son rupturas masivas, esas tasas de ruptura llegan hasta el 94%. Entonces hay unos factores que influencian pues en lograr una reparación exitosa. Hay unos factores que no son modificables, que son propios del paciente, como la edad. Sabemos que a mayor edad, mayor probabilidad de ruptura. Entre más crónica la lesión, mayor probabilidad de ruptura. Y dependiendo del tejido propio de la reparación, hablamos de calidad, del tejido, grado de infiltración grasa, la facilidad con la cual se logra la reparación y se logra una cobertura de la huella sin tensión. Entonces, esos son factores a veces que no son influenciables, que no son modificables, y el único factor pues que podemos modificar es el entorno mecánico posoperatorio. ¿Por qué? Porque si el entorno mecánico posoperatorio lo volvemos más ameno, es más probable que la entesis que estamos reconstruyendo pueda sanar. Y en cambio, si ponemos ese entorno posoperatorio mecánico con una alta tensión, es muy probable que pueda generar una falla, pues obviamente desde un contexto multifactorial que incluye todos los factores previos que nombramos. Entonces, ese factor modificable de la rehabilitación puede modificar ese entorno posoperatorio en el paciente para lograr la curación de la lesión. Entonces, ¿de qué va a depender esa curación de la entesis? Entonces, si uno mira una balanza, pues hay dos puntos. Uno, algunos autores hablan de inmovilicemos a los pacientes con lesiones del manguito rotador después de la reparación, porque si los inmovilizamos, pues dejamos la reparación en una adecuada posición, no le ponemos tensión y vamos a evitar que ocurran esas rupturas. Esa es la lógica sobre la inmovilización. Algunos autores hablan de no, empecemos un movimiento temprano, porque si empezamos un movimiento temprano, es muy probable que no haya menos rigidez. Y aparte de eso, pues se sabe que en la mayor parte de los tejidos el estímulo mecánico le da un estímulo biológico, una aumentación biológica pues a cualquier reparación, lo cual aumenta la formación de nuevo tejido y la remodelación del mismo, como sucede a nivel de las rodillas, como sucede a nivel de las manos, que la inmovilización prolongada pues genera rigidez y luego es un problema pues para manejar estas patologías. La pregunta es si esto es cierto en el hombro, o sea, si esto es cierto realmente que la pérdida de movimiento genera rigidez
y aparte de si esa inmovilización realmente evita las rupturas o no las evita. Entonces, ¿cuál es la ciencia pues, detrás de esta decisión? Entonces, lo primero, pues, son estudios en animales que nos da un poco de la luz desde el punto de vista biológico de qué sucede con la inmovilización en el hombro y qué sucede con el movimiento temprano. Entonces, en este estudio, por ejemplo, publicado en 2007, es un estudio publicado en animales en el cual cogen 101 ratas, a esas 101 ratas les causan una ruptura del manguito rotador, luego les hacen una reparación y lo que van a evaluar es si la inmovilización va a causar o va a mejorar esa rigidez que haya a nivel de la reparación. A un grupo de ratas las inmovilizan, a otro grupo les permiten una actividad en jaula y a otros les permiten un ejercicio, una movilidad moderada a nivel del hombro. Este estudio es un estudio más histológico y trata de evaluar desde el punto de vista cuantitativo esa capacidad, esa característica pues, del tejido que se forma y aparte también tiene una parte mecánica. Entonces, cuando ellos evalúan a las 16 semanas, esas ratas luego de sacrificarlas y evaluar nuevamente la reparación, lo que encuentran es que a las 16 semanas la rigidez de la reparación es mayor, o sea, que es contrario a lo que uno pensaría, es mayor en aquellos pacientes que estaban inmovilizados comparados con aquellos que se les permitió movilidad temprana. Es decir, que esa inmovilización no necesariamente va o sea, aumenta la rigidez de la reparación. Cuando hablamos del módulo de elasticidad, es el módulo de elasticidad que tiene la reparación, encontramos también que los pacientes que se movilizaron luego de las 16 semanas tienen un mayor módulo de elasticidad y tienen una mejor orientación de las fibras de colágeno, que es esta gráfica de la desviación angular del colágeno. A menor desviación angular del colágeno se considera que la orientación de las fibras de colágeno a nivel de la antesis reconstruida es mejor y es más resistente por lo tanto desde el punto de vista biológico. Entonces sabemos que las 16 semanas tampoco existe incluso una menor desviación de la angular del colágeno en estas antesis reparadas, lo cual nos habla de que la inmovilización en general aumenta la rigidez de la reparación, esas reparaciones son más elásticas y desde el punto de vista biológico se encuentran más remodeladas que aquellas que se les permite la movilidad temprana. Entonces, hasta donde vamos, sabemos que las propiedades del tendón es que se forman nuevos, las propiedades de la antesis o del tendón que estamos reparando es mejor en pacientes inmovilizados. La siguiente pregunta es: ¿qué pasa con el movimiento y la rigidez? ¿Si aumenta la rigidez? ¿Si aumenta la rigidez si se inmoviliza al paciente? Entonces, desde el punto de vista biológico, también hay estudios en animales que evalúan también a ratas en este caso. En ese estudio publicado en el Journal Shoulder and Elbow Surgery en 2008, lo que ellos hacen es que cogen 15 ratas, los inmovilizan después de una lesión y una reparación, a otro grupo les causan la lesión, hacen una reparación, pero no las inmovilizan, y a otro grupo simplemente la inmovilizan sin generar una lesión, que también habla de si se va a presentar, al igual que en otras articulaciones, una artrofibrosis que va a limitar la movilidad y si esto no se va a recuperar. Entonces, el estudio lo que nos muestra es que el ángulo total de movimiento de estos hombros muestra que a las 8 semanas, luego de la ruptura, reparación, independiente de la inmovilización o la no inmovilización, vemos que no hay una diferencia estadística entre los arcos de movilidad de aquellos animales que se inmovilizan comparativamente con aquellos que no se inmovilizan. Entonces vemos que la inmovilización en general, por lo menos en estos modelos en animales, no necesariamente significa que el paciente va a presentar una mayor rigidez. Y lo otro que nos dice ese estudio es que la inmovilización sin lesión en el hombro se tiende a recuperar. Vemos que a las 8 semanas sí hay una diferencia significativa, es decir, aquellos pacientes que se inmovilizaron pero que no tenían lesión comparado con aquellos pacientes que se inmovilizaron y tenían lesión y reparación, esos pacientes sí recuperan completamente los arcos de movilidad a las 8 semanas después de estar un mes inmovilizado esos animales. Lo cual nos habla de que, o estos autores proponen pues de que la causa de la pérdida de movilidad en estos pacientes no es la inmovilización, sino es el insulto quirúrgico, el proceso inflamatorio que se forma por una lesión y por una reparación a nivel del hombro. Entonces, hasta donde vamos, sabemos que las propiedades del tendón son mejores con el paciente inmovilizado, que la rigidez y el movimiento no aumenta la rigidez en el paciente al estar inmovilizado, por lo menos en estos estudios biológicos,
Y la siguiente pregunta es si es mejor entonces no moverse, porque no suprimimos completamente la ausencia del movimiento. ¿Esto para qué es? Pues porque los métodos de inmovilización que utilizamos son métodos de inmovilización en cabestrillo, que ya lo vamos a discutir más adelante, pero esos métodos de inmovilización, qué pena, permiten algo de contracción de los músculos del manguito rotador. Entonces la pregunta es qué pasa si suprimimos completamente la movilidad de esos músculos reparados del manguito rotador. Entonces también hay estudios biológicos sobre esto. En este estudio publicado en el Journal Shoulder and Elbow Surgery en 2009, lo que evalúa es un estudio también en animales, en ratas, es un estudio más histológico. Lo que hacen es evaluar las características del tejido muscular en los diferentes grupos que escogen. Lo que hacen acá es que le hacen a algunos pacientes, pues a algunos pacientes no, a algunos animales, una lesión del tendón, una reparación, y lo inmovilizan solamente. A otro grupo le hacen la lesión, la reparación, y no lo inmovilizan, pero le ponen un bloqueo muscular con toxina botulínica al tendón del supraespinoso del animal. Y en otro grupo de pacientes le hacen el bloqueo muscular con toxina botulínica y además lo inmovilizan. Entonces, lo que vemos acá en este corte histológico que muestra pues el artículo es que el corte histológico A es un músculo con unas adecuadas características, que no presenta atrofia grasa, que no presenta ningún grado de atrofia ni de infiltración, y esto es en el grupo de los pacientes que solamente se inmovilizan. Es decir, que los pacientes que se inmovilizan, aún existe algo de movilidad y el músculo está activo, lo cual permite la regeneración del mismo. Aquellos pacientes que se les puso toxina sin inmovilización, vemos que ya existe una mayor atrofia del tejido y una mayor infiltración grasa, pero no es tan malo comparativamente con aquellos pacientes que les pone toxina e inmovilización. ¿Esto qué habla? Que existe algo de movilidad a nivel de los tendones del manguito rotador cuando el hombro se encuentra inmovilizado, pero que esa tensión no es ausencia completamente de la movilidad, y al parecer esa pequeña tensión estimula la regeneración y la adecuada regeneración, digamos, del tejido muscular. Cuando se evalúan estos mismos estudios, ya no el tejido muscular, sino el área, pues, el área de la reparación, vemos que a los 56 días, aquellos pacientes que solamente se inmovilizaron y no se suprimió la actividad del músculo, también tienen una mayor área de sección transversal de la entesis, lo cual nos habla de que la curación de la entesis es mayor cuando hay una pequeña movilidad, una pequeña tensión a nivel del músculo reparado. Entonces, hasta donde vamos, sabemos que esa tensión, pues, que ocurra es necesaria en una pequeña cantidad, una cantidad leve, porque si se suprime completamente la actividad del músculo, pues ya vamos a hablar de una atrofia del tejido, y además favorece las características de la entesis. Sabemos que una ausencia de tensión no genera un estímulo biológico, por lo cual esto no va a favorecer la reparación y además va a tender hacia la atrofia muscular. Sabemos que una tensión excesiva va a aumentar ya entonces la probabilidad de rupturas y empeora las características de la entesis según los estudios biológicos que yo mostré previamente. Entonces sabemos que esa tensión es importante porque sí estimula realmente desde el punto de vista biológico la reparación, pero debe ser a una cantidad necesaria. ¿Esa cantidad necesaria cuál es? Es la que permite la inmovilización. Entonces, la siguiente pregunta es desde el punto de vista clínico, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo se ha extrapolado esto a los diferentes protocolos de rehabilitación después de la reparación del manguito rotador? Entonces, lo que vemos es que los protocolos de rehabilitación se han centrado en dos grupos: un protocolo que hace rehabilitación temprana y un protocolo de rehabilitación tardía. ¿Qué es esto de rehabilitación temprana y tardía? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos protocolos? Y es que los pacientes que hacen rehabilitación temprana son aquellos protocolos en los cuales en las primeras 4 semanas se empieza una movilidad pasiva, y normalmente esa movilidad pasiva está controlada por un fisioterapeuta, y aquellos protocolos que hacen rehabilitación tardía son aquellos que en 4 a 6 semanas, durante ese periodo, se encuentra inmovilizado con un cabestrillo, y la movilidad se inicia, la movilidad pasiva, se inicia luego del retiro de la inmovilización. Es decir, vamos a empezar la movilidad por después de las 4 semanas o 6 semanas según el protocolo que utilicemos. Lo único que se permite de movilidad durante esas 4 o 6 semanas son movimientos de encogimiento del hombro, de flexión, extensión del codo, pronosupinación de la mano y la movilidad completa de la mano. Esos pequeños movimientos, digamos, a nivel de la extremidad, hacen que haya una pequeña contracción del manguito rotador para mantener la estabilidad del hombro. Y esa pequeña movilidad, como lo hemos visto, no es necesariamente mala. Entonces, incluso desde el punto de vista biológico, pues podría estimular la curación de la entesis. Entonces, esos son los diferentes protocolos: rehabilitación temprana, rehabilitación tardía, y difieren en eso, es en permitir la movilidad pasiva en esas primeras 4 o 6 semanas.
¿Qué dicen los estudios clínicos cuando se comparan estos protocolos de rehabilitación temprana y rehabilitación tardía? Este, por ejemplo, es un estudio publicado por el Dr. Kim en el American Journal of Sport Medicine en 2012. Es un ensayo clínico aleatorizado prospectivo en el cual divide pues, a los pacientes en dos grupos, de rehabilitación temprana y rehabilitación tardía, en dos grupos de pacientes que son muy similares en sus características. Él aleatoriza a 117 pacientes y lo que nos muestra pues en resultados en cuanto a arcos de movilidad, ya sean aquellos que inmovilizó durante 4 a 6 semanas, específicamente en este estudio eran 4 semanas para las lesiones pequeñas y 6 semanas para las lesiones medianas. Lo que vemos es que en el posoperatorio, después de los 3 meses, los arcos de movilidad son similares en los dos grupos, tanto el de movilidad temprana como el de movilidad tardía, tanto en elevación como en rotaciones del hombro. Y, y cuando ellos evaluaron las escalas de funcionalidad, medidos con la escala de ACES y con la escala de Constant, vemos que los resultados son similares después de los 3 meses. Es decir, a los 3 meses, los grupos de pacientes independientes, si usted le dio rehabilitación temprana, rehabilitación tardía, los pacientes van a recuperar esa escala funcional, tanto pues medido con la escala de ACES como con la escala de Constant, con unos resultados finales de 82.9 para la escala de ACES a las 12 meses y de 79.29 para la escala para la movilidad temprana, que no es una diferencia pues estadísticamente significativa. Entonces son similares la movilidad y similares en resultados funcionales. Hay muchos estudios realmente que se han publicado sobre si ese protocolo de rehabilitación temprana o tardía es mejor o es peor. Entonces, eso lo podemos resumir con este metaanálisis que está publicado en Medicina de Baltimore, en el cual hacen un metaanálisis de los efectos de la rehabilitación después de la reparación, evaluando protocolos de rehabilitación temprana versus protocolos de rehabilitación tardía. Ellos incluyen 8 ensayos clínicos aleatorizados, incluyen un total de 671 pacientes. Aquí están pues la mayor parte de estos estudios, incluyendo el estudio de King que presenté previamente. Y lo que encuentran es que cuando evalúan los arcos de movilidad en estos pacientes después del protocolo de rehabilitación a a los 12 meses, es esta tabla, lo que encontramos es que la movilidad en flexión y la movilidad en rotación externa es similar en los dos grupos. Es decir, que no hay que el hecho de inmovilizar al paciente esas 4 semanas no va a causar pues, que tenga una artrofibrosis o que tenga una pérdida de los arcos de movilidad. Y cuando ellos evaluaron la curación del tendón, es decir, si ese protocolo de rehabilitación temprana clínicamente podría aumentar la probabilidad de ruptura de la antesis, se encuentran que no hay diferencia en los dos grupos, ni tanto en rehabilitación temprana como en rehabilitación tardía. Sin embargo, ellos notaron, pues, hacen un subanálisis en ensayos clínicos aleatorizados que no excluyeran a las lesiones masivas y las tasas de curación que encuentran en este grupo de pacientes son 76.6% para curación completa en aquellos pacientes que inician rehabilitación temprana versus 85.9% para aquellos que inician rehabilitación tardía, que es una diferencia de más o menos 10%, sin embargo no fue estadísticamente significativa en este metaanálisis, por lo que no se puede pues, afirmar que un protocolo de rehabilitación temprana necesariamente se vaya a asociar pues con una ruptura una re-ruptura pues de la reparación. Con respecto a los movimientos pendulares, me surgió la duda porque cuando hablamos de los protocolos de rehabilitación tardía, algunos protocolos permiten que haya movimientos pendulares a nivel del hombro en esas primeras 4 semanas, mientras otros protocolos de rehabilitación tardía más cuidadosos no permiten esos movimientos en péndulo. Entonces la pregunta es si esos movimientos en pendulares realmente causan o son o hacen parte pues dentro del concepto de un grupo de rehabilitación tardía, sí o no, dependiendo de la cantidad de carga que genera sobre el hombro. Entonces esto se sabe desde 1998, eso es como el estudio clásico, un estudio que evaluaron mediante electromiografía a nivel del hombro. Ellos evalúan los diferentes músculos, la carga o la activación del supraespinoso en un paciente sano versus el hombro enfermo y evalúan el porcentaje de actividad máxima muscular que se presenta en ese músculo con diferentes movimientos que son pasivos, que son de movilidad pasiva y que no deberían cargar el hombro. Entonces, cuando ellos evalúan movimientos como la polea o la barra autosistida, estos movimientos tienen un porcentaje de activación muscular del 17% y del 8.7%. Los movimientos pendulares tenían una activación del 5%, o sea, se activa el 5% de la actividad máxima muscular que se presentaría pues con un movimiento normal, es decir, si hay una activación, pero no hay una activación pues tan baja.
Solamente los movimientos pasivos que son asistidos por un terapeuta son los únicos que tienen un porcentaje de activación muscular por debajo del 5% de la actividad máxima muscular del músculo, específicamente en este caso del supraespinoso. Sin embargo, hay estudios pues, más recientes que también evalúan desde el punto de vista electromiográfico cuál sería el porcentaje de activación muscular de esos músculos del manguito rotador o músculos periarticulares con los diferentes movimientos pasivos. El movimiento A, y ellos lo que evalúan es movimientos pendulares, movimientos de mecer al bebé en circunducción, en aducción, en flexión, supinación, en esos movimientos de mecer al bebé, en elevación asistido por una camilla, y otros movimientos activos asistidos que serían pues el uso de polea, el uso de barra y la elevación asistida por pared. Entonces ellos evalúan en estos movimientos cuál es realmente el porcentaje de activación muscular y si esto podría poner en riesgo una reparación en un periodo inicial, en un periodo temprano. Entonces, lo que ellos encuentran primero con respecto a eso, la primera conclusión que podemos sacar es que todos los ejercicios pasivos generan un porcentaje de contracción máxima voluntaria de mayor al 15%. ¿Esto por qué es importante? Porque lo que han mostrado los estudios previos o lo que se sabía pues es que cualquier movimiento que aumente por encima del 15%, la contracción máxima del músculo específico, el músculo reparado, en este caso digamos el supraespinoso, el subescapular, pone en riesgo la reparación de la entesis. Entonces vemos que todos los ejercicios, incluyendo los ejercicios pendulares, puede ir incluso desde el 11 al 18%. ¿De qué? ¿Por qué esta variación? Lo que encuentran ellos es que los péndulos realizados por un paciente solo, es decir, sin un fisioterapeuta que lo esté vigilando, tienden a tener mayores porcentajes de activación muscular del supraespinoso, mientras que aquellos que se hacen pues guiados por un terapeuta tienden a tener como porcentaje de activación más bajo, normalmente hacia el 10, 11, 12%. Sin embargo, igual es difícil controlar el ejercicio pendular porque entre más amplio el arco de circunducción, pues hay una mayor carga a nivel del músculo supraespinoso. Entonces, con respecto a este aspecto de si el péndulo es seguro o no, pues depende. Si está adecuadamente realizado, en general podría tener un porcentaje de activación muscular por debajo del 15%, pero si el paciente está solo, tiene un arco de circunducción amplio y no está siendo vigilado, es muy probable que estemos sobrecargando ese tendón del manguito rotador. Ellos nos muestran este gráfico de radar, que es muy interesante porque nos muestra ese porcentaje de activación muscular máxima en los diferentes músculos, tanto el manguito rotador como los músculos periarticulares. Y lo que vemos, por ejemplo, en el péndulo, es que la mayor carga se da específicamente sobre el supraespinoso y en aquellos movimientos de mecer al bebé de circunducción y en elevación, flexión, extensión, abducción y aducción, vemos que también se sobrecarga el supraespinoso, pero también el subescapular en estos diferentes ejercicios y normalmente lo hace por encima del 10%, que pues sabemos que ya puede poner en riesgo la curación de la entesis. Los ejercicios activos asistidos, como aquellos asistidos por polea, asistidos por una barra, también tienden a sobrecargar los músculos del manguito rotador por encima de ese valor permitido, por lo que es lógico entonces pensar que pues, es lógico pensar por qué se retrasan pues hasta después de las 4 semanas o porque pues, algunos ejercicios de algunos protocolos de rehabilitación temprana permiten ejercicios pendulares, tal vez asistidos por fisioterapeuta y correctamente realizados, porque en teoría cuando se realizan así, pues no pondrían en riesgo la entesis y bueno, es ahí. Con respecto a la posición del hombro, es importante también, ¿por qué? Porque la posición del hombro también puede cambiar la atención sobre la reparación. Entonces, en ese episodio, en esa primera fase de la rehabilitación, que es una fase en la cual estamos haciendo protección del hombro, la pregunta de cómo inmovilizar el hombro es importante porque en teoría, pues uno piensa que el hombro que se encuentra abducido, pues acerca la huella hacia el glenoides, lo cual en teoría pues es lógico pensar desde el punto de vista mecánico que se puede disminuir la tensión sobre la reparación. Y que en cambio si ponemos una posición de aducción que está todavía separando más la huella, pues vamos a poner más tensión y esto pues puede generar una pérdida de la reparación. La pregunta es si esto ha sido estudiado o no. Entonces, los estudios mecánicos que se han realizado son estudios principalmente en cadáveres que tratan de evaluar cuál es esa tensión que se genera sobre la huella dependiendo del ángulo que se da de abducción y el ángulo de rotación que se da en el brazo. Lo que ellos han encontrado, por ejemplo, en este estudio en la American Journal of Sport Medicine en 2001, es un estudio en cadáveres que incluye 15 especímenes de hombros congelados
y a esos hombros les da una carga de 3 kilos en diferentes posiciones, 0 grados de abducción, y les va progresivamente dando más abducción, de 0, 15, 30 y 45 grados de abducción, y además evalúa el efecto de la rotación sobre esa abducción que hay en el hombro. En general, lo que encuentra es que a mayor grado de abducción, pues hay una menor carga, que llega hasta menos del 10%, hasta menos del 20% de la carga que se presenta en aquellos pacientes que se inmovilizan en una abducción de 0 grados, digamos lo que daría un cabestrillo normal. Y cuando evalúan la rotación, lo que ellos hablan es que tanto la rotación, principalmente la rotación externa por encima de 30 grados, disminuye ese strain sobre la reparación en aquellos pacientes que tienen 0 grados de abducción. Sin embargo, cuando ellos evalúan el efecto de la abducción a 30 grados, muestran que el strain se reparte de manera similar, independiente del grado de rotación, ya sea interna o externa que le demos pues al hombro en inmovilización. Otros estudios sin embargo, pues esto es polémico, ¿sí? Porque si bien este estudio muestra eso, pues otros estudios, como por ejemplo este de la American Journal of Sport Medicine en 2009, que también es un estudio anatómico en cadáveres, ellos lo que evalúan es qué pasa primero con la tensión que hay sobre la reparación. Sabemos que la reparación se basa en cubrir la huella del manguito rotador con el tendón nativo y que se haya digamos que se cubra la huella y que ese cubrimiento sea sin tensión. Entonces lo que mira esto es cuál es ese porcentaje de cubrimiento pues de la huella del manguito rotador dependiendo de las diferentes posiciones del hombro. Entonces lo que ellos hacen es que ponen un sensor a nivel de la tuberosidad mayor o de la huella del supraespinoso, hacen una reparación y después empiezan a cargar el hombro en diferentes grados de abducción y de rotación. Entonces nos van a mostrar cuáles son esos, qué pasa pues en esa huella. Lo primero que ellos encuentran es que depende, y ellos también comparan el tipo de reparación. Sabemos que las reparaciones en doble fila son biomecánicamente más estables, y eso es lo que muestra este estudio, muestra que las reparaciones que se hacen en doble fila realmente mantienen esa área de cubrimiento de la huella, es similar independiente del grado de abducción. Pero aquellos que se hacen con reparación con fila simple sí cambian, de tal forma que en 0 grados de abducción el área cambia y tiende a ser que a mayor grado de abducción hay una mayor compresión a nivel de la huella. Cuando evaluamos, hay una menor área de contacto del tendón con la huella del supraespinoso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si bien disminuimos la tensión que hay sobre el tendón, también el área que está en contacto, el tendón con el hueso, pues desde el punto de vista, digamos, evaluando presiones, disminuye a medida que hacemos más abducción, lo cual biológicamente y pues plausible biológicamente, digamos, si uno lo piensa así, hablaría de que entonces a mayor grado de abducción, si bien disminuyo la tensión, el área de contacto, el área del tendón que está en contacto con la huella va a ser menor. Entonces hay que ponerlo en una balanza. Y con respecto a los ángulos de rotación, lo que encuentran ellos pues es que en general los ángulos de rotación externa tienden a aumentar esa área de contacto, tanto rotación interna como rotación interna, tienden a aumentar esa área de contacto del tendón reparado con la huella. Entonces, digamos, estos estudios biomecánicos nos hablan de que, bueno, puede ser mejor darle abducción al brazo porque disminuye la tensión, pero puede ser que al darle abducción disminuya esa presión del tendón con la huella, lo cual puede ir en contra de la rehabilitación. La pregunta es cómo es ese comportamiento en los humanos, cuál es ese comportamiento biológico que tienen, y que puede ser diferente porque pues mantener el brazo en abducción necesita una mayor activación muscular, puede llegar a ser más incómodo y puede afectar la adherencia a la inmovilización. Por lo tanto, de pronto si en abducción se carga menos, pero si el paciente no sigue o no es adherente a la inmovilización, pues igual va a sobrecargar más el tendón y puede generar unos peores resultados. Entonces, sobre eso también hay unos estudios que se han publicado. Por lo menos publicado en Artroscopy en el 2017, es un ensayo clínico aleatorizado, incluye 44 pacientes y les hacen un protocolo de rehabilitación tardía similar en los dos grupos. Y lo único que cambian pues es el tipo de cabestrillo. Unos utilizan un cabestrillo convencional y el otro utilizan un brace de abducción. Entonces, lo que ellos evalúan con respecto a estos resultados, lo primero que nos dicen es que no hay rupturas en los 3 meses, es decir, que esta inmovilización no va a afectar la probabilidad de que el paciente tenga rupturas y que la adherencia a los pacientes en los dos tipos de inmovilización son similares. Entonces, la siguiente pregunta es,
qué pasa con el dolor, si cambia el dolor, cambia los resultados funcionales dependiendo de cómo lo inmovilice. Y entonces sobre eso ellos nos muestran esta gráfica medido con la escala visual análoga al dolor, y lo que vemos es que desde el día cero hasta el primer año no hay una diferencia entre los dos grupos, aquellos que se inmovilizan con un brace en abducción, con aquellos que se inmovilizan con un brace con un cabecillo convencional. Y cuando miramos los resultados funcionales en estos dos grupos, ya sea desde el postoperatorio inmediato hasta los 6 meses, vemos que tampoco hay diferencia en estos dos grupos con respecto a resultados funcionales que hablan, o sea, que comparan pues estos dos diferentes métodos de inmovilización. Por lo tanto, pues hasta donde llevamos, el protocolo de rehabilitación temprana versus tardía no muestra una diferencia clínica en general. Es plausible biológicamente y mecánicamente pensar que una rehabilitación temprana podría aumentar el riesgo de ruptura, principalmente sabiendo que iniciar esos movimientos pasivos no son completamente pasivos, y como lo vimos hay un porcentaje de activación muscular que puede poner en riesgo la entesis. Sin embargo, si hay que entender que esa ruptura es multifactorial, no depende solamente del protocolo de rehabilitación o de esa carga mecánica que le pongamos a la reparación, depende del tejido, depende de la edad del paciente, del tamaño de la lesión, de la cronicidad, del tipo de reparación que se utilizó. Entonces, esto es un fenómeno como multifactorial, eso que puede causar la ruptura. Por lo tanto, no necesariamente un protocolo de rehabilitación temprana que carga un poco la reparación necesariamente va a significar que el paciente va a presentar una ruptura. Entonces, es a lo que vamos, y probablemente por eso esos protocolos, o no hay una diferencia que se haya demostrado clínica entre si inicia un protocolo de rehabilitación temprana o tardía, pues muestra una diferencia clínica importante. Y el otro punto pues que revisé es si esa rehabilitación, o sea, toda una rehabilitación, digamos, del manguito rotador se centra pues en el nivel de la ganancia de arcos de movilidad de la glenohumeral. Pero ¿qué pasa con la escapulotorácica y por qué es importante? Primero, porque sabemos que hay un ritmo escapulohumeral. El hombro o los arcos de movilidad del hombro en general dependen no solamente del movimiento de la glenohumeral, sino también de la escapulotorácica, y hay un ritmo escapulohumeral. Se sabe que por cada 2 grados de elevación de la glenohumeral hay un grado de elevación de la escapulotorácica. Entonces, es un movimiento acoplado que permite pues los amplios arcos de movilidad que tiene el hombro. Y esa importancia del ritmo escapulotorácico es importante porque la estabilidad de la escápula permite mantener estable la extremidad superior para la movilidad del hombro. Además, es la conexión entre la cadena cinética del cuerpo hacia el hombro y permite posicionar las glenoides para tener una mayor movilidad. Entonces, por eso es importante la escápula torácica. Y en la enfermedad por manguito rotador, hay artículos que hablan de la importancia pues, de ese movimiento escapular en los pacientes que tienen enfermedad por el manguito rotador. Probablemente el autor que más publica sobre esto es el doctor Kibler, y él nos habla de que en este artículo, publicado en el 2012 por él nos habla de que hay una estrecha relación entre la escápula y el manguito rotador. ¿Por qué? Porque, pues, como lo dije anteriormente, la estabilidad de la escápula es la base para que haya una contracción efectiva del manguito rotador. Y además, desde el punto de vista, digamos, epidemiológico, se sabe que entre el 49 al 100% de los pacientes que tienen lesiones del manguito rotador presentan una disquinesia escapular. ¿Por qué sucede esto? Pues hay una variedad de conceptos de por qué sucede esto en la literatura. Unos hablan de que es la causa, o sea, que hay una disquinesia escapular previa. Esto, si lo pensamos, pues no hay un movimiento acoplado, de tal forma que cuando hay elevación del brazo, pues puede haber un pinzamiento subacromial, y es probable que ese pinzamiento genere una lesión crónica en el manguito rotador. Otros hablan de que no, que primero pues, está el manguito rotador, y esa enfermedad por manguito genera la disquinesia escapular, de tal forma que hay unas posiciones anormales que permiten que la posición de la escápula específicamente pueda causar menos dolor. Y otros hablan de que no, de que es una compensación para tener más movilidad a nivel del hombro en aquellos pacientes que tienen una lesión previa al manguito rotador. Lo que sí se sabe es que luego de la reparación tiende a haber una normalización del movimiento escapular después de 5 meses a 2 años de la reparación. No me voy a extender mucho como la parte de la disquinesia escapular, solamente 2 cosas como para entender cómo o por qué puede suceder esto. Primero, recordemos que el movimiento escapular depende, o la estabilización escapular depende de un grupo de músculos que van desde el eje pues, de la anatomía hacia la escápula, y tiene 2 músculos muy importantes. Uno es el serrato anterior, que el serrato anterior, principalmente en su división inferior,
tiene su función va a ser lograr la rotación de la escápula hacia arriba. O sea, lo que hace cuando se contrae es que rota la escápula hacia arriba, rota la glena hacia arriba, lo cual habla de que pues es importante porque durante la elevación la escápula tiene que rotar hacia arriba para aumentar el arco de movilidad. Lo que se ha visto en pacientes con manguito rotador es que hay una menor activación del serrato anterior y esto genera una menor inclinación hacia arriba, lo cual habla pues de que esa disquinesia puede empeorar el movimiento del paciente. Y el otro músculo importante a nombrar es el trapecio, específicamente el trapecio inferior, que sabemos que cuando se contrae permite una rotación hacia abajo de la escápula. Entonces, esa rotación hacia abajo de la escápula permite, digamos, posicionar la glenoides para los diferentes arcos de movilidad. Y también es importante porque en los pacientes con manguito rotador se ha visto que hay un inicio retardado en la actividad del trapecio inferior medido por electromiografía, comparativamente con aquellos pacientes que no tienen enfermedad por el manguito rotador, lo cual habla de que la inclinación, hay una mayor inclinación posterior de la escápula y hay un menor seguimiento del movimiento escapular al movimiento glenohumeral. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque algunos estudios han evaluado qué factores realmente están asociados con el dolor y con la percepción de discapacidad por el paciente. Y específicamente, por ejemplo, este es un estudio prospectivo de 50 pacientes publicado en el Clinical Orthopedic Organizational Research en 2021. Ellos lo que quieren evaluar es qué factores están asociados con peores resultados funcionales. Y ellos, en este estudio así especial, ellos miden esa movilidad de la escápula mediante pues un dispositivo electrónico que mira la inclinación de la escápula, la rotación y la elevación de la escápula en diferentes movimientos del hombro. Y lo que ellos encuentran pues es que dentro de los factores que se asocian con un peor percepción de la enfermedad por manguito rotador, se incluye la edad, y pues algunas escalas psicológicas, o sea, la percepción del dolor y la percepción de la discapacidad pues es importante, pero con respecto al movimiento de la escápula, lo que ellos encuentran es que la elevación de la escápula y la rotación externa de la escápula se asocian con una mayor percepción de dolor y con una mayor percepción de discapacidad. Entonces, la escápula pues es importante también pensarla como que haga parte de la rehabilitación de estos pacientes con el manguito rotador. Entonces, ya para terminar, estas son las conclusiones después de la revisión hecha. Y lo primero es que la rehabilitación del manguito rotador luego de la reparación es un factor modificable, pues que podemos modificar para lograr un buen resultado. Pensar que esas rupturas son multifactoriales, el momento y el tipo de movilidad pasiva puede influir en esos resultados, asociado pues con los otros factores que son la calidad del tendón, el tamaño, la edad del paciente y todo esto. Pensar también de pronto que dejemos en la mesa que los movimientos pendulares incorrectamente realizados pueden poner en riesgo la reparación, por lo que esos movimientos pendulares no son necesariamente pasivos completamente. Y lo otro es que la rehabilitación en el hombro luego de la lesión por el manguito rotador debe ser como completa. Debemos evaluar, debemos ganar movilidad glenohumeral, debemos también tratar de mejorar esa estabilidad de la articulación escapulotorácica y debe lograrse una rehabilitación completa de la cadena cinética para proteger pues esa rehabilitación del manguito rotador. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Creo que bastante completa la revisión. Voy a empezar por el final, que me queda fácil recordar. Invito a las personas del auditorio a que hagan sus comentarios y preguntas. Por favor, levanten la mano. Creo que así como cuando uno habla de factores de mal pronóstico o los factores pronósticos en la reparación de manguito rotador, y se pueden dividir en el cuerpo del paciente, en el hombro del paciente y en el tendón mismo, ¿sí? Uno también puede dividir la rehabilitación en algo así, en el resto del cuerpo, en el miembro superior y en la articulación glenohumeral y el manguito rotador en sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando uno divide, digamos, la rehabilitación en estos tres grupos, le queda fácil entender qué cosas sí puede hacer el paciente y qué cosas no puede hacer el paciente, qué cosas uno debe favorecer antes de la cirugía para que estén bastante bien rehabilitadas antes de la reparación y que esto vaya a favorecer la rehabilitación después de la reparación. Y hago énfasis en la parte del cuerpo, digamos, del resto del cuerpo, de los miembros inferiores. Nadie piensa en los miembros inferiores cuando no piensa en lesión de manguitos rotadores. Parece como una cosa aislada, pero tiene que ver con cómo se bascula la pelvis, cómo se mantiene el core, cómo se mantiene o la facilidad para que las escápulas estén hacia atrás. Entonces, si uno piensa en todo eso, fíjense que no he tocado el hombro,
Ya solo con manejar el resto del cuerpo, el paciente va a tener una mejor punto de partida para la rehabilitación después de la cirugía. Y ahí no me voy a seguir extendiendo en eso, que esto da para toda una charla. Dos, pues yo estoy de acuerdo, creo que la evidencia todavía no es contundente en decir qué debemos hacer, si una movilización temprana o una movilización tardía. Casi que, y no voy a repetir lo que usted dijo, pero ahí están los datos, pero al final de cuentas uno todavía tiene con argumentos la opción de decir, ok, inicio movimiento a las 2 semanas o a las 4 semanas, ¿sí? Y tendría cómo discutir eso. ¿Cuál es mi punto? Digamos, yo prefiero dejar al paciente sin movilización por 4 semanas, por un mes. ¿Y cuál es mi teoría? Mi teoría es que en la vida real, como usted bien lo dijo, en la vida cotidiana, sí hay contracción del manguito rotador, quiera o no quiera uno. Cuando uno agarra, cuando uno dobla el codo, cuando se quita el cabestrillo para bañarse, de una u otra forma sí hay algo de contracción en el manguito rotador porque es lógico desde el punto de vista biomecánico. Si yo quiero hacer un agarre, si yo quiero sostener algo, pues las palancas de ahí hacia atrás tienen que estar bloqueadas. Entonces, el codo tiene que estar bloqueado, el hombro debe estar bloqueado, la escápula torácica. Entonces, todo es una cadena. Entonces, el paciente solamente haciendo flexión del codo y movimiento de la muñeca ya va a tener algo de contracción del manguito rotador. Tercero, el movimiento pendular. El movimiento pendular, eso lo decimos en la consulta medio en chiste, pero es cierto que el movimiento pendular solamente lo hace bien un fisioterapeuta de miembro superior o un ortopedista de hombro que no tenga nada en el hombro, ¿sí? Porque realmente es muy difícil hacer un movimiento pendular bien hecho, o sea, que realmente no ponga en riesgo la reparación por el simple movimiento rotacional del brazo. La gente no deja caer el brazo en péndulo, sino que simplemente se agacha y mueve el brazo en círculos. Eso es lo que realmente ocurre. Entonces, por eso, digamos, en mi práctica yo no recomiendo el ejercicio pendular porque creo que es muy difícil para los pacientes tener adherencia a esto. No sé, el doctor Rojas, si tiene algún comentario o alguien más en el auditorio quiere hacer un comentario, miramos quién más está conectado. Eh, no, Guido, yo creo que está, primero que todo, felicitar a Álvaro por la presentación. Estuvo supremamente completa y especialmente respaldado por literatura todo. Yo no tengo mucho más que adicionar lo único que yo adicionaría o que haría la aclaración es que justamente ninguno de esos ejercicios son movilidad pasiva. O sea, uno no debe llamar ni a los ejercicios con la barrita, ni al péndulo, nada de eso es movilidad pasiva. La única movilidad pasiva es la que hace la fisioterapeuta sosteniendo el brazo al paciente. El resto ya tiene un componente activo asistido de diversas magnitudes, como Álvaro lo mostró. Entonces, simplemente es una aclaración de que movilidad pasiva es solo movilidad cuando alguien le levanta el brazo a la persona. Ni el péndulo ni nada más se puede considerar movilidad pasiva. La mayoría de la evidencia alrededor de esto, además, como ustedes se dieron cuenta, es para cirugía artroscópica. Ahí nosotros tenemos poca evidencia para la cirugía mini abierta, que ustedes saben que hacemos nosotros en la institución en un porcentaje considerable. Y en cirugía mini abierta, en realidad, lo que nosotros hacemos diferente. Nosotros creo que tenemos los dos protocolos de rehabilitación y el protocolo de rehabilitación de cirugía mini abierta. Lo que hacemos para iniciar a las 2 semanas es movilidad pasiva, nada de movilidad activa asistida, nada, solo movilidad pasiva. Y en nuestra corte pues hemos mostrado que disminuimos el riesgo de rigidez con eso. Sin embargo, de acuerdo, estoy 100% de acuerdo con Guido que todavía no tenemos evidencia de alto nivel para saber qué es lo que tenemos que hacer. Pacientes con ruptura, esto es para pacientes con rupturas pequeñas y medianas. Yo creo que en pacientes con rupturas grandes y masivas, todos tenemos claridad que preferimos dejarlos quietos por lo menos 4 a 6 semanas porque el riesgo de ruptura de esos pacientes es muy alto. Creo que no adicionaría nada más. Muchas gracias, Álvaro, porque yo también aprendí cosas con su charla el día de hoy. Muchas gracias, doctor Rojas. Bueno, creo que no hay más preguntas, Álvaro. Dejamos acá. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Chao. Gracias. Hasta luego.